Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Moreno, psicóloga y psicoterapeuta. Hoy vamos a hablar sobre un gran tema y es una integración de temas que me sugirieron y que la verdad me pareció súper desafiante e importante hacer. Vamos a hablar sobre los cuatro grandes y titulé así este video porque vamos a pasar por los cuatro elementos que considero que todos tenemos en diferentes momentos de nuestra vida, que constantemente nos desafían y nos ponen en jaque para tomar decisiones y pensar en el presente, en el futuro y también revisar lo que hemos hecho en el pasado. Estos cuatro grandes son el miedo, la motivación, el cambio y los propósitos. Vamos a ir viendo que no hay un orden, no es primero uno que el otro, pero sí es cierto que podemos identificar de manera práctica en nuestra vida estos cuatro grandes elementos. Así que vamos a arrancar, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Voy a poner un ejemplo práctico y decidí hacerlo así para poder comprender de manera vivencial y más clara cuándo está cada uno de estos elementos más presentes dentro del proceso y transformación en diferentes momentos de nuestra vida. El ejercicio que elegí va a ser sobre una experiencia mía, personal y también profesional, en donde voy a ir narrando y detectando y contándoles, compartiendo con ustedes cada uno de estos cuatro grandes elementos. Así que te invito a quedarte hasta el final del video para poder compartir e interactuar lo que a vos también te ha sucedido en diferentes situaciones y que podamos tener una retroalimentación juntos. Así que vamos a arrancar. Este primer bloque vamos a centrar nuestra atención en la emoción del miedo. Es muy importante comprender que el miedo es algo normal, automático, universal y natural, es decir, heredamos esta emoción básica y es algo que compartimos todos los seres humanos. Así que cuando tienes miedo, tienes que comprender primero que es algo que nos sucede a todos. Es una señal, es una alarma que nos está avisando que hay un riesgo, una amenaza en el exterior y que muchas veces hay que comenzar ahí a prestar atención a ver si realmente es algo que es real, es decir, que el motivo que nos genera miedo o el evento, la situación que nos está generando este gran miedo tiene una connotación real o a veces también tiene que ver con cuestiones que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Yo te quiero contar que el miedo ha ocupado parte de grandes momentos de mi vida. Cuando yo terminé la secundaria y quería estudiar mi carrera profesional, que yo sabía que era psicología, sabía que quería estudiar psicología, tenía mucho miedo porque, bueno, en ese momento, en el país en el que vivía y en el que nací, que es Colombia, acceder al sistema educativo es muy difícil, tienes que pasar un examen que la verdad se presentan miles de personas y hay pocos cupos. Entonces a mí el miedo me jugó siempre, ¿no? Y por eso varias veces frente al examen tenía mucho temor, quizás no llegaba a prepararme como pensaba porque ya anticipaba la idea catastrófica de que no iba a aprobar, que no iba a pasar. El miedo también tiene relación con estos eventos externos, ¿no? Que nos generan presión, ¿no? La familia, que uno quiere cumplir con ciertas expectativas que a veces juegan en contra. Finalmente no pude acceder a una universidad pública para poder estudiar psicología, así que terminé estudiando una carrera que tenía contenido de psicología, pero que no era psicología propiamente. ¿Por qué te cuento esto? Porque el miedo puede generarnos tres acciones o tres tipos de respuesta. Uno, huir. Huir de la situación, huir de la persona, huir de la emoción, huir del sentimiento. La otra es enfrentar o luchar. Luchar no tiene que ver necesariamente con atacar o con golpear o con violencia física, ¿no? Estamos hablando de enfrentar esa situación, esa persona, esa emoción, ese sentimiento e ir como para adelante, ¿no? Como enfrentarlo. Y después está cuando nos quedamos paralizados, es decir, ni huimos ni vamos enfrentando la situación, sino que quedamos como en un estado de shock, paralizados. Esas tres situaciones son las tres respuestas habituales frente al miedo. ¿Yo qué hice? Yo creo que pasé por las tres de cierta manera, pero al final decidí entrar a esta universidad que no era lo que yo quería estudiar, o por lo menos no era lo que siempre pensé, pero bueno, entre no hacer nada a esa edad y bueno, y hacer por lo menos unas materias que tuvieran relación, decidí estudiar. Y ahí estudié un año y medio tiempo comencé a trabajar.
Este es otro punto y vamos a conectarlo con la motivación. Vamos a pasar a un segundo bloque que sería cómo fue el proceso entre saber que lo que estaba haciendo no era lo que a mí realmente me motivaba, pero que de alguna manera prefería hacer algo que tuviera relación, por lo menos un porcentaje. ¿Y a qué me refiero con esto? La motivación ya vimos que puede ser interna o externa, ¿sí? Y se ha demostrado que la motivación interna es la mejor compañera para cuando tenemos un objetivo, una meta que implica un largo periodo de tiempo, es decir, cuando necesitamos mantener, persistir, perseverar, no perder el foco a pesar de los miedos, de las inseguridades, de la sensación de fracaso frente a todas estas situaciones que son naturales porque uno siente que no está haciendo lo que quiere, lo que le gusta. No perder como el eje, ¿no? Es como una brújula. Entonces la motivación es muy importante y mi motivación en ese momento era, diría que un 90% interna, es decir, yo estaba segura que quería estudiar psicología y que en algún momento lo iba a poder hacer. En el mientras tanto yo trabajé medio tiempo, no tenía un gran salario porque la verdad que en ese momento podía trabajar a mi edad en algo que era más que todo archivar documentación en una oficina, pero que me sirvió mucho como experiencia. Y ahí comencé, estando en la universidad a la que estudiaba, a averiguar sobre intercambios para estudiar por lo menos un cuatrimestre en otro país, en otra universidad y ver otros escenarios. La verdad que hasta ahí yo no sabía si quería irme a otro país. Pero la motivación era tan alta, mi motivación interna por querer hacer lo que yo sentía que no estaba pudiendo hacer, fue muy persistente y bueno, al final esa parte concluyendo pude hablar con mis papás, ahorramos casi todo un año completo, yo presenté documentos en Chile, en México y acá en Argentina, que al final ya hay una cosa azarosa de la vida y bueno, terminé acá en Argentina. Y ahí quiero decirles, la motivación tiene varios ejes y también puede estar acompañada de una motivación positiva o una motivación negativa. Y acá es muy importante comprender que conjugar la motivación interna con la motivación positiva va a darte un gran resultado, porque cuando la motivación interna es algo que vos deseas, que no importa que a veces las circunstancias externas o lo que estás atravesando en ese momento mostrara que no va a suceder nada de eso de lo que vos tenés ganas, ¿no? Que suceda, vos podés visualizar el futuro desde otro lugar, ¿no? Y hacer todas las acciones, obviamente, para que eso suceda, ¿no? Lo que les cuento, yo ahorré, yo seguí trabajando, yo seguí estudiando tarde, noche, para poder igual ese año y medio que estudié psicopedagogía aprender. Me terminé de dar de cuenta que las materias que eran 100% psicológicas eran lo que me gustaba, entonces comencé a conectar mi propósito también, ¿no? Y una vez que decidí que quería irme de intercambio, se dio la posibilidad al final de irme a estudiar a otro país. Así que ya vimos acá el miedo como un gran factor, ¿sí? Un factor que me acompañó y me sigue acompañando obviamente en diferentes etapas de la vida, pero se los cuento así para que ustedes puedan como interiorizarlo en algún proceso que hayan vivido o que estén viviendo. Ahora, la motivación como un factor interno que te permite sostener en el tiempo una decisión, un propósito, un objetivo y una meta. Yo diría que hasta acá yo no tenía muy claro mi propósito, por lo menos a nivel profesional. Sabía que quería estudiar psicología, pero no sabía bien cómo, ni cuándo, ni por qué, ni cómo iba a ganar dinero, ni cómo me iba a ubicar a nivel profesional, así que eso diría que ha sido más de estos últimos años. En este segundo bloque, que sería el cambio, es mi mudanza de Colombia a Argentina. Mi mudanza no solamente por el proyecto, bueno, de estudiar psicología, sino también como una lección de vida que hice en ese momento hacia el 2011. Cuando hablo de cambio, estoy hablando de un cambio que es tomado de manera voluntaria, es decir, no estoy hablando de un cambio abrupto, es decir, esos cambios de la vida que uno no se espera o que uno no está como teniendo en la mira, ¿no? Este proceso de cambio que les estoy contando yo lo vine pensando un año y medio, un año antes de mudarme a Argentina y comenzar a estudiar acá. No sabía todo lo que iba a traer el cambio, ¿no? Porque la verdad que cuando uno asume superar o vivir con ese miedo que te genera el cambio,
una nueva rutina, lo que no puedes controlar, tener que hacer nuevas relaciones y vínculos sociales, las costumbres de otro país, las palabras, el lenguaje, aunque es español, habían muchos términos que no conocía. Y ante todo también el desapego, ¿no? Del vínculo de la familia, ante todo. Entonces, yo sabía que era un proceso, que iba a ser algo que me iba a traer algo, que iba a tener que vivir algunas situaciones, pero no sabía qué. Y acá quiero centrar mucho la atención en volver a repetir que el proceso voluntario de cambiar, por más de que uno esté preparado y sepa que va a haber algo diferente, no quiere decir que uno no pueda sentir emociones que en muchos casos no son tan agradables, o que a veces uno tampoco reconoce, ¿no? Porque sí es cierto que cuando uno tiene un cambio como una mudanza, cuando uno tiene un cambio como un cambio de pareja o irse de un país a otro o cambiar de trabajo, es decir, cuando uno hace estos cambios que un poco a veces va pensando que pueden llegar a pasar o por lo menos tenés un tiempo para ir adaptándote a ellos, no quiere decir que uno no deje de sentir, ¿no? El malestar que eso genera. Lo que sí sucedió es que para mí implicó el cambio a nivel comportamental y de conductas y a nivel emocional y de pensamientos. Yo no podía pensar y sentir igual que cuando vivía en Colombia con mi familia, con mi cultura, con mis costumbres. No podía comportarme y actuar igual, ¿no? O sea, la autonomía y la independencia de vivir sola acá también me hizo, ¿no? Como enfrentarme a muchas circunstancias. A lo que voy con esto es que en ese momento yo tuve como 1 o 2 años, yo ya llevo 10 años acá en Argentina, pero en esos 2 primeros años tuve muchas emociones fuertes. No puedo decir que tuve estados de depresión, pero sí es verdad que cada tanto tenía estados emocionales en los que no me sentía muy bien, muy cómoda, y ahí estamos hablando de otro tema que será para otro momento, que es el tema del duelo, de cerrar ciclos, de pérdidas. Y sí es verdad que me tuve que enfrentar a cambio. El cambio fue importante para adaptarme. Y acá es muy importante comprender que el cambio es un proceso evolutivo. Puede ser de etapas de la vida como la infancia, la adolescencia, la adultez mayor, la vejez. También puede ser cuando uno está soltero, está en pareja, se casa, después tiene hijos, después los hijos crecen. Bueno, cada etapa de la vida es un cambio, ¿no? Esos son evolutivos. Y después está el cambio como persona, ¿no? La madurez emocional que implica ese proceso. Así que vamos a ver un poco las etapas del cambio para que puedan comprender, poniendo mi ejemplo y ustedes pensándole ustedes, digamos, en qué etapa estamos. Porque cuando hablamos de proceso no estamos hablando de que estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá y listo, no. Yo puedo estar acá y puedo volver atrás, y volver atrás no significa culparnos o sentirnos mal, ¿no? A esto se le llaman recaídas en este modelo de etapas. Y recaídas tiene que ver con volver a eslabones o a conductas, pensamientos y emociones que nos dan cierta seguridad, ¿no? Porque cambiar implica pensar por qué quiero cambiar, ¿no? Uno no cambia porque sí, tiene que tener un propósito para cambiar. Y la motivación es fundamental para cambiar. Así que vamos a ver las etapas y vamos a ir cerrando el video con el tema del propósito. Como dije, hay muchas emociones y sentimientos: frustración, tristeza, alegría, ansiedad, inseguridad, miedo. Yo sentí todo esto de manera muy intensa. La verdad que cambiar fue muy difícil y yo creo que solamente pude adaptarme cuando superé la primera etapa del cambio, que es la precontemplación, es decir, cuando comprendí que ya estaba acá, que tenía que usar mis mecanismos para no negar, ¿no? Unas situaciones que podía vivir o algo que me generaba emocionalmente estar fuera de mi país. Porque una veces no se da cuenta que tiene que cambiar, ¿no? O sea, hasta que vos no te das cuenta, a veces tenés como una resistencia al cambio, y esa resistencia inevitablemente genera un malestar en vos y los otros también lo sienten. Yo después comencé, bueno, la universidad, comencé a tener amigas de acá de Argentina y también de otros países, de Colombia también, que me hicieron como un poco más fácil el tema de adaptarme a mis nuevos hábitos, a conocer lugares, a las costumbres.
Y todavía ahí creo que decía, bueno, quizás tengo que un poco ser más flexible, ¿no? El cambio implica flexibilidad, el cambio implica adaptación, sin perder la identidad de cada uno, ¿no? Y creo que ese es el desafío cuando uno cambia. A veces el miedo a cambiar implica dejar atrás algo que uno considera que es, ¿no? Entonces es importante ese aspecto. Después me preparé, me abrí mucho más hacia el tercer año. Yo después, bueno, conocí a la persona que hoy es mi esposo, entonces él es argentino, me ayudó muchísimo, me mostró otra manera también de comprender el país, también formar una relación de pareja, que bueno, hoy ya somos familia, me ayudó mucho a adaptarme mejor. Y creo que ahí después comencé a hacer como cambios, comencé a no negar tanto ni a resistirme, sino a participar o ver las cosas de una manera más neutral, sin quizás ser tan impulsiva o emocional, cambios de conducta. Y diríamos que estos últimos años podemos decir que es más un mantenimiento, ¿no? Uno ya consolida los cambios y va manteniendo eso. No quiere decir que uno, cuando cambió un proceso, un ciclo, por ejemplo, alguien que cambia de un trabajo, alguien que cambia de país, alguien que cambia una nueva relación, alguien que cambió algún hábito, no quiere decir que ya listo, lo cambié, ya está. No, yo creo que justamente en la búsqueda del propósito, que es con el tema que quería cerrar, estos 4 grandes elementos, cuando uno tiene un propósito, uno no conoce el propósito y listo. Es decir, el propósito es algo que lo va llevando a uno a lo largo de la vida a cambiar, a enfrentarse a los miedos, a conocer qué es lo que te motiva, ¿no? Porque, como les digo, yo tuve trabajos que quizás no eran los que más me gustaban. Estando acá en Argentina, cuando estudié, estuve en un trabajo de muchos años de camarera, de mesera. Después trabajé en recursos humanos y me encantó la experiencia, pero aún así no estaba muy conectada con mi propósito. Y para llegar a ese propósito, que creo hoy que lo he podido encontrar, pasé por varias etapas, ¿no? Pasé por la exploración, pasé por la frustración, y creo que hay que aprender a conectarse con eso. Y el propósito tiene que ver con lo que amas, con lo que vos eres bueno, ¿no? Porque yo no puedo hacer algo si soy malo haciendo eso, si no lo disfruto. Tiene que ver con lo que a mí me surge, me nace y que los demás saben que lo estoy haciendo con pasión y porque me gusta. Y también tiene que ver con esto que yo hago, ¿no? Por ejemplo, la psicología, que es lo que a mí me apasiona, cómo yo puedo hacer para que a otros les sirva, cómo puedo hacer para que a otros... Es decir, tu propósito no es algo que haces solo, ¿no? Yo no logré un propósito si lo estoy haciendo solo, individual. Lo logro si comparto colectivamente, si a otro le sirve, a otro le ayuda. Y por último, obviamente el propósito tiene que estar unido con la economía, ¿no? Al final estamos en un sistema en donde el dinero es muy importante para vivir. Entonces, el propósito, cuando logras que el propósito esté acompañado de un ingreso económico, yo creo que eso sería como lo último, ¿no? Muchas veces, lo que les cuento, yo trabajé casi 4 años en recursos humanos y no estoy diciendo que no fuera mi propósito, pero sí sentía que había como algo que me hacía ruido, es decir, que no estaba tan cerca de lo que yo sentía que me gustaba. Después hice un posgrado en psicoterapia, después hice un proceso terapéutico propio y ahí pude un poco romper algunos miedos, superar algunas trabas, algunas creencias, algunos pensamientos y comprender que el propósito es esto, ¿no? Es una búsqueda constante que está relacionado con eso, con lo que amo, para lo que soy bueno, cómo puedo servir o ayudar a otro y cómo puedo conectar eso con un ingreso económico, pero eso sería lo último. Bueno, creo que era bastante información, la verdad que quería compartir con todos mi experiencia y ponerlo en un ejemplo práctico, también un poco para que me conozcan a nivel personal y profesional. Así que bueno, vimos los 4 grandes como el miedo, la motivación, el cambio y al final el propósito, que creo que es el motor y el impulso que para ver adelante, ¿no? Siempre viendo adelante sin olvidar
lo que vivimos para aprender de eso, sin olvidar que en el presente es donde ejecutamos y hacemos la acción. Y muy importante, nunca nos paralicemos, nunca huyamos o evitemos. Siempre es mejor enfrentar, accionar, que quedarnos quietos o que ir para atrás y huir. Es muy complicado, lo sé, espero que me dejen sus comentarios si les gustó este video, si les interesó, si quieres compartir tu experiencia por comentario, por un mensaje privado, que le puedas compartir este video a otros que creas que les puede, digamos, interesar. Así que bueno, comparte, etiqueta, dale me gusta y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Espero que estés muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao.